Dios le bendiga, queridos hermanos. Esta clase es la última clase de la sesión número 10. La primera clase que vimos, ya ustedes tienen en su grupo, tienen el primer video sobre Gálatas, que es la primera clase de dos. Recuerden que estamos estudiando las cartas paulinas, específicamente Gálatas y Efesios para esta semana. Y ya ustedes, como he dicho, tienen la primera parte que es Gálatas. Sin embargo, ahora vamos a obtener este nuevo video sobre el libro de los Efesios. Vamos a hacer un resumen de este libro porque no es tan fácil abarcar en una sola clase todo lo contenido con referencia a Efesios o a la misma ciudad llamada Éfeso. Por esto vamos a hacer un breve resumen para que así ustedes puedan tener la idea de lo que trata Efesios y cómo poder estudiar de una manera más efectiva esta carta. Para mí es un placer, como ya le he dicho en la otra clase, de haber sido su maestro, su instructor en esta materia de introducción al Nuevo Testamento. Y ya estamos a la vuelta de la esquina, ya estamos culminando nuestra materia. Así que le animo a que no se desanimen al final, sino de que cobren fuerza en el amor de Cristo y puedan seguir hacia adelante, que puedan seguir equipándose con todas las herramientas necesarias para así poder ser de utilidad en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Señor, tú que estás en los cielos, te damos las gracias por esta clase que vamos a impartir en esta mañana. Sé tú con cada uno de nosotros, sé tú con los estudiantes. Sé tú, Señor, con aquellos estudiantes que van a ingresar al instituto. Sé tú, Señor, dándole la fuerza necesaria para estudiar y así poder prepararse aún de una forma teológica. Gracias por sus vidas y gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Efesios. Vamos a iniciar por el contenido que nos ofrece el libro, la carta de los Efesios. Después del primer saludo, que lo encontramos en el capítulo 1, del verso 1 y 2, Pablo expresa su alabanza a Dios por su obra de predestinación y redención en Cristo Jesús. Esto es evidente en el capítulo 1, verso 3 al 14. Todo para la alabanza de la gloriosa gracia de Dios. El Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual tras escogernos en Cristo antes de la fundación del mundo y predestinarnos en amor. Efesios capítulo 1, 3 al 5. O sea, Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. O sea que nosotros no somos cualquier cosa y Pablo le está dejando esto bien claro a esta iglesia gentil. Ustedes son seleccionados, ustedes son de la misma forma. De la misma forma que el pueblo de Israel, ustedes fueron seleccionados desde antes que existiera el pueblo de Israel, desde antes que existiera el hombre, la creación, ya Dios te tenía en su mente. Todas las bendiciones nos las ha dado en Cristo, el amado. O sea, Jesús es la persona que, el Hijo amado, el Hijo preferido de Dios, y es quien nos ha hecho el puente para nosotros llegar hasta Dios. Todas estas bendiciones han sido a través del amado, el Hijo, Jesucristo, el que había sido prometido. Capítulo 1, verso 3 al 6. El Hijo que está ya sentado en los lugares celestiales. Y en estas bendiciones está el hecho de que hemos sido sellados con el Espíritu
Santo, el Espíritu prometido. El verso 13 nos recuerda esto, que cada creyente, cada persona que ha sido regenerada, que ha aceptado a Jesucristo, ha sido sellado con el Espíritu Santo. No es de extrañar que el apóstol Pablo pase a la acción de gracia de una vez a la oración prometido, al Espíritu Santo prometido. El capítulo 13. Entonces Pablo pasa de dar gracias a Dios, de la gracia a la oración por los receptores de esta carta. O sea, Pablo está llevando en esta carta, le está diciendo, yo estoy con ustedes. Yo doy gracias a Dios por sus vidas. Yo estoy aquí para que ustedes puedan entender las bendiciones que hay en Cristo Jesús. Entonces, Pablo, esta es la primera parte que vemos en el capítulo 1. En primer lugar, Pablo se autopresenta como siempre lo hace en su carta. En el verso 1, él dice quién es él. Luego él pasa de una manera rápida a explicar lo que es la redención en Cristo Jesús, pero también habla de lo que es la predestinación, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Pablo nos dice a los efesios que esa predestinación, esas bendiciones que nosotros obtenemos de salvación, ha sido a través de Cristo Jesús. Pero también nos deja bien claro de que el Espíritu Santo juega un papel sumamente importante en la vida de todos aquellos que aceptan al Señor, que aceptan estas bendiciones, y es que Él nos sella. En el verso 13 nos dice que recibimos el sello del Espíritu Santo. Y esta carta es como un bálsamo de alegría cuando la iglesia de Éfeso la lee. ¿Por qué? Porque allí están recibiendo confirmación, allí están recibiendo fortaleza, porque en ese entonces había una lucha entre quienes eran los escogidos de Dios, pero al mismo tiempo quienes no. Y los gentiles eran tenidos como por nada, como fuera del pueblo de Dios. Pablo le está diciendo, no. Ustedes, al igual que los judíos, fueron escogidos por Dios. En el capítulo 2 nos adentramos en el capítulo 2 y allí se les recuerda su pecaminosidad. O sea, era una iglesia que también estaba pasando por momentos difíciles. En todos los tiempos el pecado es el mismo en todos los tiempos. Y la iglesia padece por momentos difíciles. Y en el capítulo 2, Pablo está diciéndole a la iglesia de Éfeso, a los efesios, le están recordando su vida de pecaminosidad y la salvación que han experimentado por gracia para vivir en buenas obras. O sea, todos los que venimos a la iglesia, todos los que aceptamos a Cristo, venimos arrastrando una vida de pecado, una vida de alejamiento, una vida de muerte espiritual. Y allí Pablo le está diciendo, el apóstol le está recordando esta vida, pero también le está diciendo la gracia que abundó para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, para que podamos tener la salvación. Y esto es por medio de la gracia. Pero deja un punto bien claro, para que vivan en buenas obras. Esto lo podemos obtener en el capítulo 2 del verso 1 al 10. A continuación, el apóstol pasa a hablar de la paz y la unidad que Cristo ha traído entre judíos y gentiles, a quienes Dios ha mandado en una nueva humanidad. O sea, ahora ya ustedes no son dos
naciones. Ahora ya ustedes no están divididos espiritualmente hablando. Dios lo ha hecho hermanos. Ustedes comparten el mismo cuerpo espiritual. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles. Son lo mismo. Ya ustedes no tienen por qué sentirse al menos de que el pueblo de Dios eran los judíos. Ahora Pablo le dice, ustedes también han entrado a la gracia de Dios a través de la obra milagrosa de Cristo, a través de la gracia. Lo único que nos puede conducir a ser parte del cuerpo de Dios es una sola cosa, la gracia. La gracia de Cristo. No hay nada más. Cuando nosotros vivimos bajo esa gracia, nosotros automáticamente compartimos con todos los creyentes de todas las épocas la gracia. Y esto lo podemos observar en el capítulo 2, del verso 11 al 22. Pablo habla del misterio según el cual los gentiles han pasado a ser miembros del cuerpo de Cristo junto con Israel. El antiguo pueblo de Dios en el capítulo 3 del 1 al 6. Allí hay la forma de, Pablo da el antídoto. Ustedes ahora son parte del pueblo de Dios al igual que Israel, porque allí ustedes han aceptado, han sido redimidos, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, esto no es don de hombre. Esto es gracia a Dios, gracia a Cristo Jesús. Y allí en el capítulo 3, verso 1 al 6, Pablo le habla de esto, de este misterio. Pero también le dice el modo en que el eterno propósito de Dios se ha desarrollado en Cristo, del verso 7 al 13. Esto lleva a una oración por los lectores, específicamente para que Cristo more en sus corazones por medio de la fe, y estos puedan entender con mayor profundidad las ilimitadas dimensiones del amor de Dios por ellos en Dios. Esta oración culmina en una dosología y lo podemos encontrar en el capítulo 3, verso 14 al 21, como la oración de Pablo va culminando en lo que es la dosología. A continuación, el apóstol subraya la importancia de guardar la unidad del Espíritu. Capítulo 4, versos 1 al 6. Y los dones de Dios a la iglesia, lo cual hace posible el crecimiento en amor. O sea, cuando nosotros guardamos los dones que Dios ha dispuesto para que sean partícipe de la iglesia, vamos a ver un crecimiento en amor. Y este crecimiento se está hablando de la expansión de la obra de Dios, pero también se está hablando de quitar esta vida de pecado, de amargura, de rencor, de alejamiento de una persona hacia otra. Y entonces ahí es donde dejamos que el amor de Cristo transforme nuestras vidas. Y esto es haciendo el buen uso de los dones, de la obediencia que Dios ha dejado para que nosotros caminemos en este camino de obediencia. Esto es posible verse en el capítulo 4, versos 7 al 16. Pablo exhorta a los lectores a vivir como hijos de la luz. Y este es un punto muy importante porque lamentablemente nosotros según va pasando el tiempo, hemos ido olvidando nuestra esencia como cristiano. Hemos ido olvidando quiénes somos. Hemos ido olvidando nuestra identidad como creyente. Y esto, cuando olvidamos nuestra identidad como creyente, pasamos a vivir en oscuridad, aunque reflejando supuestamente una luz. Hemos dejado la luz atrás, nos hemos olvidado, como le dice a los Gálatas, ustedes se han alejado del evangelio para seguir otro evangelio.
No es que haya otro evangelio, pero es que ustedes han dejado de seguir a Cristo. Entonces, aquí el apóstol Pablo le exhorta a sus lectores que deben de vivir conforme a la luz de nuestro Señor Jesucristo. No podemos vivir como queramos. Debemos de ver, de dar, de alumbrar. Y esto es posible verlo en el capítulo 4, verso 17 al capítulo 5, verso 21. Tales exhortaciones llevan consigo los incentivos teológicos más elevados. Se les anima, por ejemplo, a seguir el ejemplo de Dios. El capítulo 5, verso 1. Esta es nuestra meta, aprender a caminar como Dios. Y cuando aprendemos a caminar como Dios, aprendemos a alumbrar el camino de aquellos que están camino al infierno. Aprendemos a alumbrar, aprendemos a hacer luces a través de la palabra de Dios, aquellos que aún son oscuridad. Pero es cuando caminamos como Dios. Precisamente porque como hijos tienen la obligación moral de reflejar el carácter de su padre. Esta es una de las funciones principales del que es hijo de Dios, del que es nacido de Dios, del que ha recibido la palabra de Dios, del que ha decidido caminar conforme a Dios. Y es vivir una vida donde exhiba el carácter de Dios. Y para yo exhibir el carácter de Dios, yo tengo que conocer a Dios. Esto es, se les insta a andar en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por vosotros. El capítulo 5, verso 2. Nosotros no podemos descuidar el amor. Es lamentable que lo que vemos en la actualidad con mucha frecuencia no es el amor, sino es el egoísmo, la avaricia, el chisme dentro de los mismos hermanos en la iglesia. Vemos cómo las personas hacen lo que sea para poder escalar a un puesto, para poder que los líderes puedan verlo y puedan tomarlo como alguien y así poder escalar dentro del evangelio. Y esto lo hacen muchas veces personas con muchos conocimientos, pero falta del amor de Dios. Falta de la guía del Espíritu Santo. Y es allí donde nosotros tenemos que hacer énfasis como creyente, que nosotros debemos de exhibir el carácter de Dios y lo hacemos mostrando amor. A esto siguen ciertas instrucciones para la vida familiar, con exhortaciones a maridos y a esposas, que incluyen una impactante conexión con la tipológica entre el marido y la mujer con Cristo y su iglesia. Esto es posible verlo en el capítulo 5, versos 22 al 23. También allí hay exhortaciones a los hijos y cómo los hijos deben de comportarse con los padres, pero también allí están las exhortaciones de cómo los padres tienen que comportarse con los hijos. Pablo está diciéndole a esta iglesia: hijos, ustedes tienen que obedecer a sus padres. Hijos, ustedes tienen que someterse a sus padres. Ustedes tienen que escuchar las instrucciones de sus padres. Hoy vemos lo contrario. Vemos cómo los hijos se levantan, ¿verdad?, en contra de los padres. Vemos cómo los hijos hablan de los padres, cómo humillan a los padres. No tienen un respeto. Pero esto es condenado en esta carta, porque el apóstol Pablo está diciéndole: ustedes tienen que obedecer a sus padres. Pero a los padres le dicen: no sea áspero con tus hijos, no humille a tus hijos, no le falte el respeto a tus hijos. En pocas palabras, le está diciendo: instruye a tus hijos con amor hacia el camino de Dios. Llévalo hacia Dios. Es lo que le está diciendo en pocas palabras. También allí Pablo le habla a los esclavos y a los amos. ¿Cómo debe de ser el comportamiento del amo
hacia el esclavo, pero también cómo debe ser el comportamiento del esclavo hacia el amo. Capítulo 6, versos 5 al 9. Y por último, el apóstol insta a sus lectores a vestirse con la armadura que proporciona Dios en el capítulo 6, versos 10 al 18. Y concluye con una petición para que utilicen las almas de la oración a su favor. El capítulo 6, verso 19 al 20. La carta termina con unos saludos. Capítulo 6, 21 al 24. Este es el contenido de la carta. Aquí hemos visto en el capítulo, hemos visto en el contenido que nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo por nuestro Señor y Creador, que nosotros no somos diferentes al pueblo de Israel o a los judíos, sino que nosotros compartimos el mismo cuerpo por medio de Cristo Jesús. Jesús fue el puente para hacernos a nosotros los gentiles, hacernos partícipe de esta salvación, que es simplemente por la gracia. Hemos visto de que Jesús es el Hijo amado de Dios y que está sentado en el trono celestial. Pero también hemos visto acá de que cuando la persona viene del mundo, viene con muchas necesidades espirituales, que viene con muchos pecados, muchas deficiencias, mucha falta, porque es una lucha que tiene entre sí. Y cuando acepta a Cristo, ahí entonces es sellado con el Espíritu Santo. Ahí cuando usted acepta a Cristo, es que usted pasa a ser parte de la familia de Dios, del cuerpo espiritual de Dios. Y Pablo le deja esto bien claro a esta iglesia en Éfeso. ¿Qué conocemos en cuanto al autor? Tradicionalmente se ha sostenido que Efesios es una auténtica carta paulina. Esto es lo que se ha sostenido y es lo que se dice y es lo que las personas entienden y creen, que es una auténtica carta paulina. Sin embargo, en nuestro tiempo esto ha sido negado por un amplio sector de eruditos. Cuando nosotros vamos al libro de Efesios, capítulo 1, vamos a leerlo, verso 1, para que veamos de dónde vamos a partir para ver la autoría de esta carta. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Al principio de la carta hay un solo nombre: Pablo, y le pone apellido a ese nombre: apóstol de Cristo Jesús. Ahora, desde los tiempos pasados, desde la antigüedad, no ha habido problema en aceptar a Pablo como apóstol. Sin embargo, en nuestros tiempos han surgido algunos eruditos, algunos estudiosos que han negado la paternidad paulina de esta epístola. La idea de que Pablo es el autor de Efesios se apoya en los siguientes argumentos. En primer lugar, estos argumentos que voy a enumerar ahora son los que apoyan que Pablo sí es el autor de Efesios. En primer lugar, la carta lleva su nombre al principio. Es el sello paulino. Lleva el nombre. O sea, esta carta de Efesios sí es la carta de Efesios. Es la carta paulina. Pablo la escribió porque al principio lleva su característica, lleva su sello, su nombre. Segundo, la carta circuló ampliamente desde tiempos antiguos y no parece que su autenticidad se haya nunca cuestionado. Vemos a un Marción que no habló en contra de esta carta. Vemos a un Ignacio
a un Policarpo, a un Clemente de Roma, Elmas y otros padres de la iglesia apostólicas que no cuestionaron la autenticidad paterna, paulina de esta carta. O sea, hay dos elementos importantes. La carta lleva su nombre. Los padres apostólicos de la iglesia no reclamaron esto, no dijeron nada, sino que permitieron que la carta circule bajo el sello paulino que fue escrita por Pablo. Tercero, abundan los rasgos paulinos en esta carta. O sea, la estructura es la misma que la de las epístolas innegablemente paulinas. Muchas de las terminología es claramente de Pablo, lo cual incluye palabras que parecen en esta carta y en los escritos reconocidos del apóstol, pero en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. O sea, existe una estructura en la carta de Efesios que están en todas las cartas de Pablo, que no aparecen en otra parte del Nuevo Testamento, que son exclusivas de Pablo. Esta estructura es la que nos da a entender que Pablo no fue un copista, no utilizó otras fuentes como la utilizaron Mateo, el Evangelio de Mateo, como la utilizó Lucas, como la utilizó Marcos. Pablo fue auténtico en escribir su carta. Ahora, queridos hermanos, hemos visto que Pablo es el autor intelectual de esta carta. Esta carta es de autoría paulina. Y hemos visto de que la misma carta lo dice. Yo creo que de todos los argumentos que pueden surgir, yo creo que el más importante es que la misma carta habla que Pablo escribió. La misma carta dice: yo, Pablo, siervo, apóstol, ministro de Cristo. Esa es la fuente más fuerte de que Pablo escribió esta carta. ¿De dónde procede esta carta? ¿Cuál es su procedencia? Esta carta parece haberse escrito desde el mismo lugar que se escribió Colosenses. O sea, posiblemente, no estoy diciendo de que sea un 100%, sino posiblemente la carta a los Efesios, Pablo la escribió desde el mismo lugar que escribió Colosenses. Y su procedencia se trata bajo el apartado de Colosenses. Se trata la procedencia. Fecha. ¿Qué fecha se le da aproximadamente a esta carta? La carta habla de un Pablo encarcelado. Cuando usted se dirige al capítulo 3, verso 1 y al 4, verso 1, allí va a encontrar que está Pablo encarcelado. Por regla general, se considera una alusión a su encarcelamiento en Roma al final de su vida, lo cual implicaría los primeros años de la década de los 60. Esto quiere decir dicho que la carta paulina se escribió aproximadamente en los 60, en la década de los 60. Ya Pablo estaba preso, allí Pablo ya iban a quitarle la vida, iba a darle su vida, iba a sellar con sangre su ministerio, y este fue algo donde Pablo escribió en los años 60 aproximadamente. ¿Cuál es el propósito de esta carta? ¿Cuál es el propósito? No hay unanimidad por lo que respecta a precisar el objetivo de la carta. O sea, no existe como un tema claro en cuanto a su propósito.
No cabe duda de que esta está concebida para instruir a los lectores. Sin embargo, esta tarea no se lleva a cabo del modo habitual en los escritos paulinos en general. O sea, es una carta más como transitoria que las otras. La mayoría de las cartas de Pablo tienen un carácter circunstancial. Esto lo vemos en su gran mayoría de las cartas, un carácter circunstancial, escritas con un propósito específico, en circunstancias específicas. Sin embargo, en el caso de los efesios, no es fácil ver ninguna situación específica que la motivara. No hay como un tema que motivara al apóstol Pablo a escribir esta carta en específico. Ejemplo, cuando leemos la carta de a los Corintios, vemos que allí hay un tema, allí hay un problema. Cuando leemos la carta de Gálatas, vemos que allí hay una situación. Entonces, pero cuando vemos la carta de Efesios, no vemos tales problemas, tales circunstancias. De hecho, algunos se preguntan si es propio llamar carta a este documento. Personas se han preguntado esto. A este documento. La carta está envuelta en una atmósfera de solemnidad y presenta una ausencia de detalles que ponen de relieve el propósito de articular enseñanzas de carácter general. Probablemente esta carta Pablo la escribe para educar a sus lectores en cómo ellos deben de comportarse, aprovecharse y de una manera provechosa poder adquirir esta enseñanza de cómo ellos deben de caminar en el camino de Dios. Entonces, el propósito de la carta de Efesios, de Pablo hacia los Efesios, es mantener la unidad de la iglesia. Es ver de quién nos salvó. Es ver la gracia de Jesucristo. Es para que la iglesia en Éfeso se mantenga caminando bajo esta gracia que solamente fue posible a través de Cristo. Pablo allí no está atacando un pecado como tal. Pablo allí no está diciéndole ustedes tienen que arrepentirse. Pablo lo que le está diciendo es ustedes pertenecen al cuerpo de Cristo. Ustedes han sido sellados con la promesa. Ustedes han sido sellados con el Espíritu Santo. Cuando esta carta o epístola, recuerden que se le puede llamar de las dos formas, de las dos maneras a estas cartas. Se le puede llamar cartas o se le puede llamar epístolas. Pero cuando esta carta fue parte del canon bíblico, cuando ya fue considerada como una carta inspirada por Dios, no tenemos constancia de que durante el periodo de la iglesia primitiva nadie planteara objeciones a la canonicidad de Efesios. No habían objeciones en la iglesia primitiva en cuanto a esta carta. Hubo disputas respecto a su destino. Sí, a dónde iba dirigida, sí hubo disputa en cuanto a esto. Marción afirmaba que fue escrita a los laodicenses. Miren a dónde, no a los efesios directamente, sino a los laodicenses. Esta era lo que Marción estaba diciendo. Y Basilio sostuvo más adelante que las confirmaba que fue escrita, y Basilio sostuvo más adelante en las copias antiguas de la epístola estaba dirigida no a los efesios, sino a los santos y fieles en Cristo Jesús. Eso era lo que Basilio entendía en cuanto a la destinación,
de esta carta, que no estaba dirigida explícitamente al pueblo Efesios, a la iglesia de Efesios, de los Efesios, sino que estaba dirigida a todos los fieles, a los santos de Cristo Jesús. Clemente de Roma se refiere probablemente a ella. Digo probablemente, no estoy afirmando que está diciendo que que se están refiriendo a Efesios, a la carta de los Efesios, sino que probablemente se esté refiriendo a ella, aunque sin mencionar al autor. No menciona al autor, pero se refiere a ella. Ignacio la cita, así como también Policarpo y otros padres de la iglesia citan esta carta. Aparece en el canon de Marción, donde, como ya hemos visto, se dice que va dirigida a los laodicenses. Ahí aparece. Y en el canon de Muratori, no nos ha llegado ninguna duda seria acerca de su autenticidad por parte de los padres apostólicos. O sea, esto es en cuanto a la apertura, en cuanto a esta carta entrar al canon. Esta carta ha tenido algunas aportaciones importantes. La carta comienza con una sesión donde se subraya intensamente la acción divina al proveer la salvación. Pablo alude a las bendiciones espirituales en Cristo que disfrutan los creyentes que prosigue hablando de Dios como quien les ha escogido desde antes de la creación del mundo. O sea, esta es una gran aportación que nos da esta carta a nosotros. El conocimiento de saber de que nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Esto debe de darnos fuerza en nuestro espíritu. Debe de seguir dándonos aliento en los momentos difíciles. De que de antes de Dios formar al hombre, ya Dios te tenía en su mente. Ya Dios te había concebido, tenía la idea de quién eras tú. O sea, esto es algo increíble cuando leemos esta carta. En esta apertura se subraya la obra salvífica de Cristo como obra que tiene importantes implicaciones para la cristología. Esta es una de la aportación que nos da. Cristo nos ha salvado. Cristo está allí para nosotros en todo momento. Mis queridos hermanos, hasta aquí ha sido esta clase. Espero que la hayan disfrutado. Es un breve resumen que he expresado en este video. Espero que ustedes puedan ver el video de Gálatas que ya está en su grupo, como también puedan ver este video. Recordándole que tienen dos exposiciones que hacer. La exposición de Gálatas y la exposición de Efesios. Así que pueden tener a través de este video, pueden hacer una mejor exposición tomando algunos elementos y añadirlo a su exposición. Les recuerdo que tienen que enviarlo al grupo en esta semana y yo lo voy a ver en la semana y le dejo saber los puntos favorables que han tenido. Dios le bendiga y Dios le guarde para siempre.